Te invitamos a conocer y a entender mejor la teología con nuestros podcasts del Instituto Teológico de Querétaro. Hola, mi nombre es Richard Ramírez y estamos en un capítulo más de este podcast. Una vez más tenemos como invitado a nuestro profesor de escatología, Natán Díaz. Natán, ¿cómo estás? Hola Richard, bien. Saludos desde la Ciudad de México. Perfecto, pues un gusto más estar aquí contigo y pues poder seguir platicando este tema tan interesante como es la escatología y los elementos, ¿no?, que hay que tomar en consideración para hacer una buena interpretación escatológica. Platicando entre nosotros, una de las cosas que mencionábamos es que uno de los pasajes del Antiguo Testamento que suelen ser como pasajes discutidos, debatibles, controversiales, es Isaías capítulo 2, ¿no? Y las implicaciones que este pasaje, o cómo interpretamos este pasaje, tiene implicaciones en la escatología. Entonces, pues la idea del día de hoy es poder platicar un poquito contigo acerca de este pasaje, ¿no? Cómo tú entiendes este pasaje y también cómo llegas tú a las conclusiones que llegas, ¿no?, acerca de este pasaje. Y bueno, también pensar en las consideraciones que tienen otras perspectivas acerca de este pasaje. Uh-huh. Entonces, no sé cómo ves si leo el pasaje que vamos a estar enfocándonos hoy, que es Isaías capítulo 2, versos 1 al 4, y que, bueno, nos pudieras dar a lo mejor una introducción contextual de lo que está hablando ahí y, bueno, un posterior desarrollo de este. Sí. Entonces, Isaías capítulo 2, versos 1 al 4. Para los que están viendo el podcast, ahí también pueden ir acompañándose de su Biblia, para que nos acompañen en la lectura. Y dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, este es uno de esos pasajes controvertidos. Uno a lo mejor se preguntará, bueno, ¿y por qué esto es controvertido para la escatología? Entonces, a lo mejor para empezar, si nos pudieras explicar, Natán, ¿cuál es, desde la perspectiva premilenial, por ejemplo, cómo se entiende este pasaje o el cumplimiento de este pasaje? Sí, el pasaje habla acerca de los postreros días y habla de el monte de la casa del Señor, que se llama Monte Sión. Y esta descripción de muchas naciones viniendo a Sión o subiendo al monte del Señor es una descripción que no nada más aparece en Isaías 2, aparece en muchos otros lugares, tanto de Isaías como del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces van a él todas las naciones y además está la descripción, dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, y luego dice: él juzgará entre las naciones, hará decisiones por muchos pueblos. Ahora yo estoy leyendo NBLA. Y lo que es muy interesante es la descripción de no alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Entonces, esto encaja muy bien, toda esta descripción encaja muy bien con una postura premilenial que ve un reinado de Jesús desde Jerusalén, literalmente geográficamente desde Jerusalén, en donde está como reinando desde ahí. Y claro, ahí lo que se da a entender en el pasaje es la ley es establecida desde Jerusalén, las naciones tienen que como que rendir cuentas en Jerusalén, ¿no? Aunque no está aquí explícito, ¿no? Pero dirían ante el Mesías, ¿no? Ante Jesús.
que es el rey que está sentado en el trono de David. Y entonces la idea de que ya no hay guerra, no alzará espada nación contra nación, también describe este reino milenial, en la postura premilenial, que de paz, como hay paz en la tierra, ya no hay guerras. Jesús de alguna manera ha traído una nueva era a toda la tierra que ya no involucra pues el tipo de crisis y el tipo de situaciones que vivimos hoy, ¿no? Donde sí hay guerras y sí hay conflictos. Entonces creo que eso es en general como un premilenialista describiría el cumplimiento de este pasaje. No sé si tú tengas algún detalle más específico del premilenialismo en este punto, pero así es como creo que a grandes rasgos lo describiría, ¿no? Claro, entiendo de que, por ejemplo, muy literal todo lo que está ahí. Claro, entiendo de que es, por ejemplo, si yo entiendo esto de manera llanamente literal, entonces la pregunta se vuelve, ¿no? Esto que se describe aquí no entraría dentro de lo que uno esperaría dentro de la época actual, ni es algo que se esperaría, o sea, si yo lo entiendo de manera llanamente literal, ¿no? Como que realmente está en estas otras naciones, y está un Israel y un Sión a como se entiende físicamente, ¿no? Jerusalén, la ciudad, la capital, no entraría ni dentro de la época actual, la época que estamos viviendo hoy en día, ni podríamos ubicarlo dentro del estado eterno. Entonces entiendo que parte del argumento va, ok, como no lo podemos encajar aquí, en la época actual, ni concuerda con la forma en la que se describe el estado eterno, entonces entendemos de que debe haber como un periodo intermedio, que vendría a ser el milenio, ¿no? Un periodo intermedio en donde estas cosas alcancen su cumplimiento, ¿no? Que por cierto, es lo mismo para la postura postmilenial. O sea, los postmilenialistas también dirían que esto es un periodo futuro previo a la segunda venida, en donde ya la iglesia ha traído un nivel de paz sobre la tierra que no hemos visto hasta ahorita y eso es lo que lleva a la segunda venida. Ya esta era, ¿cómo le llaman? De oro, ¿no? Como paz en las naciones, otra vez igual todo centrado en un reinado físico de Jesús desde Jerusalén igual. O sea, entonces hay muchos parecidos en ese sentido de cómo se interpretaría el texto entre los premilenialistas y los postmilenialistas. Creo que ahí prácticamente idéntico, nada más es que uno está diciendo que va a ser después de la segunda venida y uno está diciendo que es antes, ¿no? Claro, y bueno, para ver la otra perspectiva, ¿no? La perspectiva milenial, creo que se vuelve importante recordar lo que habíamos mencionado la ocasión anterior, cuando hablábamos acerca de parte de las reglas de interpretaciones, considerar un texto dentro de su género literario, ¿no? Entonces, algo que se mencionaba era, por ejemplo, que en la literatura profética hay mucho elemento poético, ¿no? Mucho lenguaje figurado. Y de que si yo entonces entiendo esto como un lenguaje figurado, entonces la interpretación podría cambiar un poco, ¿no? Como que al final el resultado de ver esto como dentro del milenio o también, como mencionabas, dentro del postmilenialismo es esta tendencia a tomar esto de manera llanamente literal, ¿no? Entonces ahora, bueno, si nos pudieras compartir un poco de, bueno, el contexto del pasaje y bueno, entonces si yo lo entiendo desde una perspectiva milenial, considerando los elementos del género literario, ¿cómo podríamos entonces interpretar a grandes rasgos, ¿no? este pasaje? Bueno, Richard, no es solamente el género literario, o sea, esa es una parte, pero también es cómo se usa el lenguaje, el mismo lenguaje en el Nuevo Testamento. Eso es una clave muy importante también aquí, porque tenemos que encontrar esta armonización que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y me parece a mí que tanto en la interpretación premilenial como en la postmilenial de Isaías 2,
se está ignorando en general lo que el Nuevo Testamento dice sobre, por ejemplo, los postreros días. Entonces, tú puedes decir, ok, los postreros días es algún tiempo futuro. Claro, aquí en el texto está diciendo es un tiempo futuro, sí, en el tiempo de Isaías. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que especialmente en el evento que sucede en Pentecostés, en Hechos 2, Pedro dice específicamente que este es el cumplimiento, esta profecía de Joel 2, es el cumplimiento que se refiere a los postreros días, es decir, los postreros días son inaugurados en Pentecostés. Y básicamente podríamos decir en la primera venida de Cristo, porque Pentecostés es el resultado de la primera venida de Cristo y de lo que él promete. Entonces, es la primera venida de Cristo la que inaugura los postreros días. El autor de Hebreos afirma esta misma verdad, ¿no? Así empieza la carta de Hebreos. En los postreros días ha hablado a través de su Hijo. Ese es el cumplimiento de los postreros días, lo encontramos ya en el Nuevo Testamento. Claro, perdón. Entonces, si alguien se pregunta, ¿no? ¿En dónde aparece? Bueno, Hebreos 1:2, ahí inmediatamente, como dices, iniciando, ahí está en los postreros días. Que dicho sea de paso, es la misma terminología la que se utiliza en Hebreos que la terminología que se utiliza en la Septuaginta en Isaías 2, ¿no? Por si alguien se pregunta en dónde, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso seriamente. O sea, que en el marco de referencia que te está dando Isaías de en los postreros días esto se va a cumplir, bueno, cuando empiezan los postreros días, ya estamos en los postreros días, llevamos casi 2000 años en los postreros días. ¿Hay algún tipo de cumplimiento de la profecía de Isaías para el día de hoy? Esa es la pregunta. Hay aspectos siempre, y esto está a lo largo de todo el libro de Isaías, que se refieren a la culminación de los postreros días. O sea, ¿dónde terminan los postreros días, cielos nuevos y tierra nueva? Eso es el final de esta era que fue inaugurada en la primera venida. Pero eso no significa que toda la profecía y todo el cumplimiento de los postreros días solamente tenga su cumplimiento en la segunda venida. De hecho, es todo un desarrollo que comienza con Pentecostés y culmina en la segunda venida. Y entonces tenemos que ver qué aspectos ya están en marcha, o sea, qué aspectos ya están en desarrollo que empezaron con la proclamación del Evangelio en el libro de Hechos. Entonces creo que ahí esto es una parte crucial de la interpretación de este pasaje. Y una parte importante de esto, Richard, es la parte de la adoración que se menciona. Dice en el versículo 3, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Entonces, hay este sentido de venir a querer que Dios nos instruya y que Dios sea el que nos guíe y que podamos cumplir su ley. Este tipo de actitud de parte de todas las naciones sí está profetizada, o más bien sí se cumple en el Nuevo Testamento. Una de esas cosas, obviamente, es esta conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, ¿no? En Juan 4, donde es muy interesante que Jesús, de hecho, está discutiendo con ella el tema de la ubicación de la adoración, ¿no? Porque ella está diciendo, nosotros los samaritanos adoramos acá y ustedes los judíos adoran allá. ¿Dónde es el lugar correcto? Y lo que contesta Jesús dice, pues no es ni allá ni acá, adoramos en espíritu y en verdad. Ahora, esto sería una clave muy importante para entender este sentido de adoración de todas las naciones, viniendo a Sion,
buscando la voluntad de Dios, buscando que Dios los guíe. ¿Es el cumplimiento de eso una peregrinación literal a Jerusalén? Cuando ya el Nuevo Testamento estableció claramente que no hay un lugar para adorar al Señor y que tú puedes adorar a Dios en donde sea que estés, en el país en el que estés, y que no necesitas hacer ninguna peregrinación a Jerusalén ni a ningún templo, porque Jesús es el templo. O sea, aquí es algo que tenemos que considerar seriamente, porque cualquier cumplimiento de esto literal sería un retroceso a eso. O sea, claro, perdón, porque el Señor Jesús va a decir, es que estos son el tipo de adoradores que Dios quiere, ¿no? Entonces sería como algo diferente a ese avance que se ha dado, ¿no? En el tipo de adoración que Dios espera. Es lo que llamaríamos a la luz de Hebreos, ¿no? O sea, regresar a las sombras. O sea, Jerusalén era la sombra, el templo en Jerusalén era la sombra, Sión era una sombra. Por eso es importante considerar cómo el Nuevo Testamento describe a Sión en Hebreos 12, ¿no? Hebreos 12, 22 me parece una clave importantísima aquí de interpretación, porque ahí el autor de Hebreos, a ver, déjame, porque yo siempre estoy citando mi propia paráfrasis de los textos y luego me pueden acusar de estar tratando de cambiar, lo que dice. Alguien podría decir, no, es que lo interpretó así porque lo parafraseó, ¿no? Pero si hubiera dicho así tal cual. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Entonces ya el autor de Hebreos da una interpretación acerca de lo que representa Sión y lo que representa Jerusalén, donde dice que nosotros ya nos hemos acercado a estos lugares en el sentido del cumplimiento real que tienen en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con alguien que nunca ha ido a Jerusalén? ¿No? Y que no puede ir porque está muy lejos. O sea, el punto del texto no es esta ubicación geográfica literal. Y una de las claves también, Richard, muy interesante para entender que estamos hablando en un sentido simbólico aquí, es, en primer lugar, que describe que el monte Sión es el monte que está el más alto de todos. Cuando no es el más alto de todos. No, si lo agarro llanamente literal, no lo es, ¿no? Entonces, tendrías que tener un reajuste geográfico literal, donde los montes se reajusten en tamaño. Claro, o sea, no, Dios puede hacer lo que él quiera de reordenar la geografía, pero no creo que es el punto que está enfatizando el texto, que de repente Monte Sión va a crecer y se va a elevar por sobre todos los demás montes. Hay un sentido simbólico aquí que se está expresando. Y eso aparece inclusive en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento que describe justamente cómo Sión es el monte de Dios y hay pasajes que hasta describen a otros montes más altos mirando a Sión como con celos. ¿No? Como 68, como ¿no? diciendo, pues yo soy más alto pero pues tú tienes más importancia aunque yo soy más alto. Sí, los montes de Basán, el monte Hermón, todos estos otros montes son descritos en otros lugares, especialmente en los Salmos, para hablar de cómo, aunque son más grandes en tamaño, no son más grandes en importancia. Esos son pequeños detalles importantes que hay que considerar sobre la profecía, porque también está usando el lenguaje, a lo mejor no se ve muy claro, dependiendo de la traducción que estás leyendo, ¿no? Pero también describe a las naciones como un río. Confluirán, o sea, es el lenguaje de un río subiendo.
En vez de un río bajando, que sería lo natural, es un río que sube. Y describe a las naciones como un río que sube a Jerusalén. Entonces, obviamente está usando lenguaje, como dices, poético, ilustrativo, de una verdad que es lo que Jerusalén y Sión representan, lo que representan en cuanto a el cumplimiento final mesiánico que tenemos en Jesús. Jesús está como dice Hebreos 12, en la Jerusalén celestial y el monte Sión. Ahora, esto es otra cosa importante para entender todas estas figuras que está usando. Las montañas en el Antiguo Testamento, entonces representan, y esto está desde Génesis, desde el principio, las montañas representan nuestro esfuerzo por acercarnos más a Dios. ¿No? O sea, entendemos que Dios es supremo, está por encima de nosotros, entonces subimos estos montes para acercarnos a Dios. Vamos a buscar la montaña más alta. Y eso es históricamente lo que ha sucedido. Y por eso es interesante que Dios no escoge la montaña más alta para decir aquí es donde está mi presencia. Pero la cima de la montaña al final sí representa un encuentro con Dios. Ese es el punto de usar la figura de un monte. Jerusalén es donde está el templo. Entonces Jerusalén va a ser donde te encuentras con Dios porque vas al templo a adorar. Y el lugar santísimo claramente es el lugar de la presencia de la gloria de Dios. Entonces, entendemos por qué está usando estas imágenes. Es porque subimos la montaña, porque ahí queremos encontrarnos con Dios. Subimos a Jerusalén, porque ahí está el templo y queremos adorar a Dios en su templo. Pero ahora el Nuevo Testamento está diciendo, ustedes pueden tener un encuentro con Dios, o sea, subir el monte, venir a Jerusalén, cuando ustedes miran a Cristo y encuentran en Él el templo y encuentran en Él la presencia de Dios. Entonces ya las ilustraciones tienen sentido, no las podemos mirar nada más en un sentido geográfico y literal, porque pierden el peso de su significado espiritual en la Biblia, si lo haces así. Como, mira, y de hecho eso propicia esta idea de, pues entonces hay que ir a Israel, ¿no? Más seguido todos, porque pues ahí va a ser el centro, y me convendría mejor vender mi casa aquí, mudarme ahí más cerca, porque pues ahí va a ser donde todo va a pasar todo gira en torno a ese espacio geográfico. Pero además, imagínate, todas las naciones yendo a Jerusalén, o sea, en un sentido literal ni siquiera es factible, ¿no? Jerusalén es tan pequeño que otra vez, al menos que hubiera un reordenamiento geográfico donde Jerusalén se convirtiera en algo mucho, mucho más grande de lo que es hoy, no podría darse que todas las naciones fueran a Jerusalén. Claro, que dicho sea de paso, es el tipo de cosas que se tienen que terminar proponiendo, ¿no? De que después de la gran tribulación va a haber y la segunda venida va a haber un reordenamiento geográfico, incluso para tratar de incluir ahí la profecía de Ezequiel capítulos 40 al 48 y este enorme templo que vemos en esa visión. Entonces, al final se termina proponiendo algo así, ¿no? Como de que va a haber una reconfiguración geográfica porque el detalle está en que de otra manera sería imposible. Pero creo que, como tú bien mencionabas, el problema de este énfasis geográfico y pone de lado más bien el hecho de que lo que hace especial ese lugar es la presencia de Dios. Entonces, si yo saco el elemento esencial de la presencia de Dios en esa región geográfica, entonces en realidad esa región geográfica no tiene ningún otro valor. Porque es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Y es lo que entiendo a lo que apunta Isaías. Vemos a naciones buscando la presencia de Dios, pero el Nuevo Testamento lo va a interpretar que es en Cristo, ¿no? Así es, y lo más importante, Richard, es de retroceso, como ya decíamos, o sea, que tú ahorita tengas un mayor privilegio
de poder encontrarte con Dios y estar en la presencia de Dios y ser guiado por Dios en su ley, donde sea que estés en el mundo, pero que en un momento en el futuro ya no sea así otra vez, que tengas que otra vez regresar e ir físicamente a un lugar geográfico otra vez para buscar dirección. O sea, eso sería otra vez, como te decía hace rato, regresar a las sombras, regresar a las figuras del Antiguo Testamento, que de hecho en unos sistemas del premilenialismo todavía hay más elementos ahí de regreso, ¿no? O sea, la reconstrucción del templo, como ya decías, la de reconstrucción del templo de Ezequiel, esa visión, que por cierto es visión, no la de Ezequiel, no es profecía de esto va a pasar, sino es una visión. Pero bueno, en otro podcast hablamos del templo de Ezequiel, pero habla de los sacrificios. Entonces, ahí otra vez están tratando de decir, no, algunos sistemas escatológicos, vamos a regresar a los sacrificios. Otra vez es un retroceso de algo que ya quedó claro que ya no es necesario y ya no puede ser. Dicen, bueno, son sacrificios conmemorativos o como simbólicos, pero el problema es que el texto no dice eso. El texto dice que los sacrificios que se hacen en ese templo, en el de Ezequiel, son para el perdón de pecados. Entonces, claramente, tendrías el sistema levítico siendo restaurado completamente. Y hay una razón por la cual ya no existen los sacrificios en el templo hoy. Y es parte del plan redentivo de Dios. Jesús ya nos mostró que Él es el cumplimiento de esos sacrificios. Ya no se van a restablecer esos sacrificios como parte del plan redentivo de Dios. Entonces tienes un problema aquí siempre de desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo, de lo que el Nuevo dice es el cumplimiento de estas cosas. Y esa es una de esas cosas, el lugar, Sion, Jerusalén, el templo, todo esto, ya no necesitamos regresar a eso y no vamos a regresar a eso dentro del plan de Dios, porque Jesús ya cumplió todas las promesas en el son sí, como dice 2 Corintios 1:20 es, creo, ¿no? Pero la otra parte interesante del texto es lo de las guerras. Porque otra vez aquí también sientes esta tensión de decir, bueno, está describiendo paz entre las naciones y claramente eso no existe hoy. Pero a la luz de esta idea de todas las naciones yendo al monte Sion, si tú puedes ver el cumplimiento de esto como el avance del evangelio a todas las naciones, donde ya la salvación no es solamente de los judíos, o por lo menos nunca ha sido solo de los judíos, pero explícitamente el plan redentivo de Dios, ya en el libro de Hechos se convierte en algo que llega a todas las naciones. Y es por eso que se vuelve tan controversial. O sea, uno de los conflictos más grandes en el libro de Hechos es el entendimiento de los judíos de cómo encajan los gentiles. O sea, y hay este choque constante, ¿no? Como que, no, pero esta es nuestra ley, y este es nuestro Dios, y esta es nuestra... O sea, les cuesta trabajo aceptar que los gentiles están entrando dentro del plan redentivo. Pero queda claro a lo largo de todo el libro de Hechos que sí, de hecho el plan de Dios es para todas las naciones. Y entonces, si tú empiezas a ver que el cumplimiento entonces es que todas las naciones están viniendo a Sion, como dice Hebreos 12, que todas las naciones están viniendo a Jerusalén, la Jerusalén celestial, entonces se cumple este pasaje y entonces a la luz de eso tienes que entender la idea de la unidad entre las naciones, de que ya no hay conflicto entre las naciones. ¿Por qué? Porque ahora son un solo pueblo. Ese es más, o sea, no es tanto un cumplimiento político, creo yo, del que está hablando, sino de un cumplimiento espiritual, en donde las naciones ya no se ven separadas por su etnicidad, sino se ven unidas por su fe.
y hay un solo pueblo, una sola nación ahora en Cristo. Y creo que ese es el sentido más profundo que tiene el texto de cumplimiento, que encontramos en Efesios 2, especialmente, ¿no? Efesios 2, Final de Efesios 2, ¿no? Versos, creo, o sea, 19 al 21. El 14 dice, él mismo es nuestra paz, ¿no? Es interesante que usa ese mismo lenguaje, que Dios es el que trae paz a nosotros, hablando de que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Entonces creo que el sentido de no alzará espada nación contra nación ni se estarán más para la guerra, habla de una unidad y de una unidad que se da cuando se convierten en una sola familia. Ya no hay este conflicto unos contra otros, sino ahora somos una sola familia en Cristo. Claro que esto encuentra su sentido también literal en los cielos nuevos y tierra nueva. Porque claro, todavía también hay un sentido de restauración que viene física. O sea, en ningún momento negamos esa parte. Y eso es, siempre tengo que estar defendiendo eso en cuanto a la posición amilenial. Porque, o sea, no, es que todo es espiritual para los amilenialistas, y no es cierto. Obviamente entendemos que hay un cumplimiento físico, partiendo inclusive de la resurrección del cuerpo. O sea, claro, hay un sentido físico de cumplimiento de las promesas, solo que ese sentido físico se va a cumplir en la segunda venida, y es una restauración completa, no parcial, lo cual los premilenialistas tendrían a decir, solamente en parte se restauran las cosas cuando Jesús regrese, y nosotros decimos, no, cuando Jesús regrese todo se restaurará perfectamente y completamente. Pero sí, claro, hay paz mundial también. O sea, sí, cuando Jesús regrese ya no habrá más guerras. Claro, sí entiendo de que esa ciudad, templo, monte, en realidad es la presencia de Dios que está en medio de su pueblo, ¿no? De manera literal está así, que yo creo que el detalle se vuelve que como este argumento, ¿no? De decir, es que no se está tomando, todo es espiritual. Creo que se está confundiendo decir, es espiritual con no ponerle el nombre y el apellido de manera llanamente literal a ciertas cosas, ¿no? O sea, es que para creerte que verdaderamente tú estás creyendo en un cumplimiento literal de las profecías, tú tienes que ponerle un nombre y apellido a esto en tal época, ¿no? Que ese creo que se vuelve el problema, ¿no? Claro. Y bueno, ahí mismo en Isaías capítulo 2, si nos pudieras hablar un poquito, ¿no? Por ejemplo, Isaías está profetizando esto, esta cuestión de que va a haber todas las naciones van a ir a Jerusalén a este encuentro con la presencia de Dios, va a haber paz, Dios va a juzgar entre las naciones. Pregunta, ¿cómo esta profecía entra dentro de la condición, por ejemplo, de lo que está viviendo el pueblo? ¿Okay? ¿Qué es lo que está viviendo el pueblo en tiempos de Isaías? Que entonces el profeta les tiene que recordar, ok, Dios en algún momento va a traer este tipo de restauración. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, verso 26. Isaías capítulo 1, verso 26 dice, restauraré tus juicios como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel, ¿no? Que obviamente en el contexto de Isaías, una de las cosas que vemos es de que Israel es la ciudad infiel.
Sí. Entonces, ese contexto de ciudad infiel se vuelve como punto de referencia para hablar de cómo Dios va a hacer de su pueblo de regreso a una ciudad fiel, pero que, como bien mencionabas, la parte de escritura interpreta escritura. Entonces, ¿cómo entiende esto el Nuevo Testamento? Sí. Que, Bueno, y algo interesante es cuando hablas de cuando que la gente quiere andar en los caminos de Dios. Eso es muy interesante, ese lenguaje. Que ellos quieran andar en sus sendas y que nos enseña acerca de sus caminos. Claramente está describiendo un deseo dentro de las naciones de obedecer a Dios. Y eso claramente se profetiza en el nuevo pacto de Jeremías 33, ¿no? ¿Sí? Siempre me confundo en esos capítulos 33 y Ezequiel 36, creo que así es, ¿no? sí, del 31 al 34 tenemos estos elementos. Entonces, el nuevo pacto es donde finalmente encontramos esta idea, o sea, y conste que el nuevo pacto está profetizando hacia Israel como nación, ni siquiera menciona a las naciones, pero sí encontramos que el nuevo pacto es para el verdadero Israel. Y lo que describe es que él cambiará su corazón, escribirá su ley en sus corazones para que ellos quieran andar en sus caminos. Entonces sí hay una conexión importante con el nuevo pacto aquí, de lo que está describiendo Isaías, de cómo es que las naciones sí pueden querer cumplir la ley de Dios, anhelar esto. No encuentro otra cosa, sino el nuevo pacto como la manera en que esto suceda, que es lo que experimentamos en toda la era de la iglesia, ¿no? Es en todas las naciones. Ahora existe gente que está viniendo a Sion, a Jerusalén, como dice Hebreos 12, para decir, yo quiero que me guíes, yo quiero que tus caminos sean el centro de mi vida, ¿no? Y en Juan 12, 31 al 32, dice Jesús, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, ya hablando de su muerte y su resurrección, dice, atraeré a todos a mí mismo. Entonces, creo que esa descripción de Jesús cumple perfectamente lo que está profetizando Isaías, donde las naciones son atraídas hacia Cristo. Él está atrayendo a las naciones hacia Él. ¿Cómo? A través de la proclamación del Evangelio, el cumplimiento del nuevo pacto, y eso es lo que en general encaja mejor, ¿no? Con este pasaje. O sea, si tú estás tratando de armonizar el Nuevo y el Antiguo Testamento, sí encuentras las descripciones de Isaías 2 en el Nuevo Testamento, claramente establecidas. Y como ya decía antes, no es que se ha cumplido todavía perfectamente, o sea, no ha encontrado su culminación todavía esta profecía, porque todavía no ha regresado Cristo. Entonces sí tenemos todavía más naciones viniendo, más gente que todavía falta, pero que tanto más no sé, pero ya lo estamos experimentando, ya lo hemos estado viviendo. No tenemos que esperar un cumplimiento futuro de esta profecía como si estuviéramos completamente desconectados hasta este punto, ¿no? Y bueno, quién sabe cómo se va a cumplir. Supongo que tendría que haber un reordenamiento geográfico y que Jesús va a tener que regresar y va a ser el trono de David. Y entonces sí, ya vamos a ver cómo esto se cumple. No, ya lo hemos estado experimentando y nada más vamos a ver su cumplimiento final, su culminación final cuando Jesús regrese. Entonces creo que eso es a grandes rasgos, Richard, lo que creo que está describiendo Isaías 2. Pero no sé si tú tienes otro punto que también estabas pensando. No, pues
Perfecto, yo creo que es importante ver eso, ¿no? Cómo el Nuevo Testamento interpreta básicamente de que esta ciudad fiel, pueblo de Dios, pues al final es ese pueblo que Dios está formando en el nuevo pacto, donde no hay judío ni griego, y de que al final la característica de este pueblo, de esta ciudad fiel, pues al final es una nación cuyo corazón ha sido circuncidado. Y el Nuevo Testamento le adjudica eso a su pueblo, a la iglesia. Y como tú mencionas, ¿no? Eso tendrá su cumplimiento final cuando Cristo Jesús vuelva, porque es entonces, bueno, eso ya sería como palabras de Apocalipsis, ¿no? Cuando se ha completado el número de los que han de ser. Es entonces de que ya se culmina todo, ¿no? Es interesante el lenguaje que utiliza Efesios, el capítulo 2, ¿no? Que tú lo mencionabas, como de este templo, pero habla del templo de Dios, de la iglesia, como un templo que se está construyendo. Entonces, porque alguien a lo mejor se estará preguntando, ¿no? Pero ¿por qué dice el hermano Natán que se está cumpliendo, pero todavía no? Bueno, la razón por la cual todavía no es porque están viniendo las naciones a Cristo y el templo de Dios, que es su iglesia, se está construyendo. Entonces habla de los miembros de la iglesia como ese templo que se está construyendo. Pedro, por ejemplo, primera de Pedro va a hablar de los creyentes como piedras vivas, como hablando de que son las piedras de este templo que se está construyendo y que por eso es que todavía no tiene un cumplimiento, porque este templo, nación, ciudad fiel, se está construyendo en el sentido de que en la medida de que las personas van escuchando el evangelio, y por eso tiene un cumplimiento final en el regreso de Cristo. Y sí, pues ver que no hay ninguna otra forma en la que el Nuevo Testamento está entendiendo estos pasajes veterotestamentarios, y que por eso algunos grupos de la rama premilenial tienen que hablar de una hermenéutica alternativa, para hablar de dos cumplimientos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso sería bueno abordarlo a lo mejor de manera un poquito más amplia en otro podcast, donde hablamos acerca de la hermenéutica que se tiene que ocupar para hablar de una perspectiva premilenial, ¿no? Una hermenéutica alternativa, diría, o adicional, diría Darrell Bock. Claro. Mira, una de las cosas interesantes, hablando ya del cumplimiento final de esta profecía, pero no es el lenguaje, no aparece en el Nuevo Testamento en relación a un reino milenial, aparece en relación a el estado eterno, que es en Apocalipsis 21, 10, donde dice: entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, otra vez describiendo primero monte y esta superioridad del monte, y dice: y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es interesante que el mismo Apocalipsis también describe a las naciones viniendo a un monte, ¿no? Ajá, dice, es que estoy tratando de encontrar aquí el pasaje, dice, es donde habla del árbol, dice, eso es al principio del capítulo 22. Describe el río de agua de vida, dice que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la ciudad. A cada lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, ¿verdad? Y dice, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más noche, ni tendrán luz, ni necesidad de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Es el mismo tipo de lenguaje que se usa en Isaías. Entonces, si tú quieres ver cumplimiento futuro, de alguna manera, puedes verlo claramente en Apocalipsis.
pero otra vez no está en el contexto de un reino milenial. Y todos están de acuerdo que Apocalipsis 21 y 22 no están describiendo el reino milenial, están describiendo el estado eterno porque habla de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces ya es el estado final. Sin embargo, habla de naciones viniendo, naciones siendo sanadas. Entonces, es el lenguaje de aquí, naciones. No veo dónde más en el Nuevo Testamento hay un espacio para esto, porque inclusive Apocalipsis 20 no menciona naciones. Apocalipsis 20 no menciona Jerusalén, no menciona el trono de David, no menciona paz en el mundo. O sea, ninguna de las cosas que vienen aquí, o sea, el lenguaje, las palabras, las expresiones, ninguna aparece en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 usa otro tipo de lenguaje. Usa el lenguaje de Satanás siendo atado, que ya asumen muchas cosas de eso. Sí, bueno, eso es la paz mundial, eso es todo eso, pero el texto no dice, el texto no explica nunca paz mundial en Apocalipsis 20. De hecho, más bien al final del reino milenial parece que no hay paz mundial porque todas las naciones van a juntarse para hacer guerra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre antes de la segunda venida, de hecho, ¿no? Exacto. Entonces, ninguna de las cosas que están aquí en la profecía, ninguna de las palabras ni del lenguaje aparece en Apocalipsis 20, lo que se me hace interesante. Ese es el lugar donde lo encajen cuando no hay ninguna correlación entre los dos, por lo menos en las palabras que usa. Lo que sí hay es Apocalipsis 21 y 22 usando ese lenguaje para describir el estado eterno. Ahí sí encontramos a las naciones, encontramos Jerusalén, encontramos el monte, ¿no? O sea, todo eso sí vuelve a aparecer en el estado eterno. Entonces, no veo cómo es que la interpretación premilenial hace justicia a la profecía de Isaías 2. Entiendo por qué lo dicen, pero creo que pierde profundidad espiritual el texto cuando solamente lo queremos ver así como, bueno, un día habrá paz y ya nadie se va a pelear, ¿no? Y Jerusalén será el centro de todo. Eso le quita peso a el cumplimiento mesiánico y al cumplimiento del nuevo pacto y al cumplimiento a través de la gran comisión en todas las naciones y todo lo que creo que este texto nos está mostrando, ¿no? De cómo ya se está cumpliendo. Claro, exactamente. Y ciertamente este no es el único pasaje que se utiliza para hablar de una expectativa, de un cumplimiento a lo mejor de tierra o un cumplimiento étnico en Israel que tendría que cumplirse dentro de un periodo de tiempo milenial. Hay otros pasajes y yo creo que va a ser bueno poder ver en los capítulos siguientes del podcast también cómo se analizan esos otros pasajes, ¿no? Y justamente ver cómo estas reglas... Isaías 65. Vamos a tener que ver Isaías 65. Creo que Isaías 28 también es interesante ver cómo se interpreta en Primera de Pedro. Por supuesto que vamos a tener que ver cosas como lo que mencionabas, ¿no? Del templo, Ezequiel 40 al 48. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para próximos capítulos del podcast. Pero muchísimas gracias, Natán, por este tiempo, por poder compartir aquí con los hermanos que nos están escuchando. Y bueno, sin duda alguna va a ser de bendición poder escuchar la interpretación de otros pasajes. Y también, al día de hoy que estamos grabando esto, todavía no tenemos alguien para preparar un debate. Pero esperamos primeramente Dios que pronto podamos tener alguien, ¿no? Para poder debatir en el programa. Y bueno, que también los hermanos puedan escuchar cómo también se puede platicar con otra persona que defiende la perspectiva premilenial y bueno, cómo fluye la conversación en cuanto a este tema. Así que muchas gracias, Natán. Sí, Richard, con gusto. Qué bueno que haya este espacio para hablar de estos pasajes. Y creo que ayuda así a hacerlo uno por uno, ¿no? Sí, totalmente. En vez de tratar de meter todos ahí en una sola discusión.
Sí, no daría el tiempo. No, de por sí van a ser 2 horas de podcast, solamente viendo 2 detallitos, así que esto da para mucho más. Y bueno, va a ser de mucha bendición. A los hermanos que siguen el podcast, por favor, sigan ahí expectantes de lo que vamos a estar sacando próximamente, más capítulos acerca de este tema, que evidentemente no solamente se trata de hablar de eventos futuros, tiene que ver con cómo entendemos la revelación progresiva de las Escrituras, la teología bíblica, y bueno, nuestra teología sistemática al final sirve de nuestra teología bíblica, así que por favor, acompáñenos en el siguiente capítulo. No te pierdas el siguiente episodio de este podcast para que puedas entender mejor la teología bíblica. Te esperamos.